Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal Emigrar con Ana. Hoy descubrimos un pueblo, un municipio bastante grandecito, un pueblo grande, detrás de Calpe, en el interior, en las montañas de nuestra provincia de Alicante. Aunque desde aquí se puede ver incluso el mar. Bienvenidos a Beniar Beach. Estamos al norte de la provincia de Alicante, en la comarca de Marina Alta, y aquí en el mapita podéis ver exactamente dónde se encuentra Beniar Beach. Obviamente estamos en la Comunidad Valenciana y esta pequeña población y el municipio, la verdad es que el año pasado contaba con algo más de 2.350 habitantes. Por lo tanto, no es del todo tan pequeño como el pueblo anterior, que os enseñamos el domingo pasado, que fue el Benidorm. Comentadnos cuál de los dos os gustaría más, el anterior o este de aquí, después de ver ambos vídeos. Esta población se encuentra a unos 42 metros de altitud por encima del nivel del mar, para que lo sepáis, y la superficie no es muy grande, son como 7 casi kilómetros y medio y nada más. Dicen que predomina el idioma valenciano aquí en la zona, pero he de decir que hemos escuchado hablando muchas personas en castellano y seguramente solo la población más mayor es la que habla valenciano así. Día a día y en su casa y en la familia. De toda la gente que ha llegado aquí, la gran mayoría pues empezó a crecer sobre todo a partir del año 2007, 2008, en 2011 ya eran casi 2.000 personas viviendo aquí. En 2021, 2.240 más o menos, y ahora ya son 2.350 y algo. Esto es según los datos oficiales, y la gente que no está empadronada obviamente no va a salir en ellas. La mayor parte de los que viven aquí son nacidos en este mismo pueblo, y la minoría son de otros pueblos de la zona alrededor, y el resto también son del extranjero o cualquier otro país europeo o fuera de la Unión Europea. Los últimos años está aumentando el número de familias inmigrantes europeas y latinoamericanas además en toda esta zona. En general, los que han sido nacidos aquí, 35%, de otras localidades de la provincia, 21, casi 22%, de las provincias de Castellón y Valencia, 10%, de otras comunidades autónomas, unos 12%, y del extranjero vienen aquí unos 20% y medio. Más o menos son los extranjeros que vienen aquí a la zona, lo que es muy importante. Hemos escuchado ingleses aquí también, bastantes, algo de alemán, un poquito, holandés también, y obviamente pues de Latinoamérica viene mucha gente aquí. ¿Por qué? Porque esta zona es bastante agradable, como veis hay muchos lugares donde pasear, jugar con los niños. Ahora hablaremos en breve sobre los servicios que existen aquí en la zona y os enseñaremos por dentro todo el pueblo, así que lo entenderéis perfectamente por qué tantos quieren venir aquí a vivir. Limita este pueblo, este término municipal, con Benidorm, que os lo hemos enseñado, con Ondara, con Pedreguer, que también os los hemos enseñado, y algunos otros pueblos. Se accede bastante fácil desde la autopista, por la carretera nacional también, pasando por las localidades próximas. El transporte público en toda esta zona es un poco complicado. Dentro del pueblo no os hace falta para nada, diría yo, pero sobre todo si queréis ir a alguna otra población cercana. Los autobuses en Denia y en Gandía es donde se encuentra la estación de ferrocarril también más próxima. En Denia va hasta Alicante, existe tranvía además, y en Gandía el que va hacia Valencia. En Denia también tenéis una línea marítima que va hasta Ibiza y Palma de Mallorca, que son las Islas Baleares. Y también salen autobuses a Valencia y Alicante desde Ondara y el Verger, que está por aquí cerquita. Los pueblos más próximos a los que se puede acceder con transporte público es Ondara, el Verger, Poblets, algunos otros que hay aquí en la zona, y Pedreguer y Benidorm también. Realmente todo este pueblo, como podéis ver, era de origen musulmán. La verdad es que muchos de esos pueblos son de este origen y son muy antiguos. Poco a poco, obviamente, han sido cogidos
por la conquista, perteneció a diferentes condes, a marqueses, etcétera, aquí en la zona, al igual que todos los demás, sobre todo con la expulsión de los moriscos en 1609. Aquí había una crisis demográfica en el siglo XX, en el cual hubo bastante emigración hacia Francia y Argelia, pero ahora mismo, sinceramente, se ve que tienen bastantes habitantes, más de 2.300 para una población así pequeñita, está muy bien. ¿De qué viven en toda esta zona? Principalmente, la economía de forma tradicional aquí siempre dependía del cultivo de la naranja, del cultivo de los cítricos. También hay algo de olivos y pinares, pero aparte de eso, poco más. En los últimos años de este último siglo sí que se diversificó un poquito la construcción también y el sector de servicios. Y mucha gente, los que viven aquí, que se dedican al sector construcción o servicios, obviamente trabajan fuera del pueblo, en zonas costeras de aquí de la comarca. Aquí tenemos el edificio antiguo del centro social, ya tenemos un centro social, ya es algo bueno. Y también hay muchos servicios básicos importantes en toda esta zona. Sabemos que aquí también existe ayuntamiento, que tiene que estar en cada municipio, tiene que haber un edificio, aunque sea chiquitito, pero de ayuntamiento. También en pleno centro, iremos ahí, no preocuparse. Veremos que está también banco o cajeros, al menos, que necesita la gente para sacarse el dinero. También tiene que haber una biblioteca municipal, que lo veremos, policía local, centro de salud, club de petanca, centro sociocultural, además se llama también. Hay una farmacia, aparcamiento público, unión musical de esta zona, supermercado, también hemos visto una carnicería, una tiendecita, gastrotaberna, estudio de arte, escuela, o sea, colegio como tal, alguno que otro barecito, restaurante y también, como podéis ver, diferentes tipos de parques infantiles que ya hemos visto a principios del vídeo y aquí vemos bastantes más. Esto es un parquecito también muy bueno, además se ve bastante cuidado. Bastante bien mantenido en ese sentido. Igual haría falta pues repintar algo, lo que sea, pero por lo demás está muy bien. Aquí, cajero del Banco Sabadell, por ejemplo, tenemos que ya es aquí, ¿vale? algo positivo. Y también habrá alrededor algún que otro negocio. Aquí también un centro de bienestar, por ejemplo. Lo que sí que veo que hay muchos locales vacíos. Eso puede ser que, hombre, al ser un pueblo, una población bastante pequeñita, digamos, entre comillas, no es una ciudad, no es un municipio grande. Me imagino que por ese mismo motivo aquí hay tantos locales vacíos, pero lo podéis ver, todo esto, todos son locales vacíos absolutamente. Esto es increíble. Además, es una zona que parece bonito, es una zona como de paso, residencial. Es raro, pero aquí hay una panadería, veo, está tapada, cerrada, pero no creo que esté cerrada del todo. Me refiero que solo estará cerrada ahora ya, con las horas que son, pero no parece que está abandonada ni nada por el estilo. Y todo lo demás, todos los demás servicios de aquí, alguna que otra empresa, sí que existe. Clínica, por ejemplo, aquí una clínica de rehabilitación, fisioterapia, me imagino. Y por lo demás está todo tapado, cerrado. Tal vez se abrirán en el futuro, pero de momento está todo cerrado por aquí. Ponen o en alquiler o en venta, lo están poniendo. Esto es lo más triste de los pueblos, que aunque haya algo de habitantes, no es lo suficiente como para mantener algunos negocios a flote en este caso. Aquí sí que hay la carnicería, ¿veis? Lo que os hemos comentado, carnicería está por aquí. Lo que no me gusta es que pongan las fotos de animales vivos. Esto sí que no me gusta del todo, digamos. Podrían poner alguna otra cosa. Más parquecitos ahí infantiles, más zonas para hacer ejercicio, un poquito al aire libre. La verdad es que está muy bien. Esta zona es muy agradable de decir. Seguramente por eso, por la tranquilidad, por los precios igual más económicos, es por lo que viene la gente a toda esta zona.
Hemos llegado al final de la calle donde empezaba el parquecito infantil y desde aquí estamos en la plaza principal. En esta plaza es donde se encuentra también el ayuntamiento. Es la plaza de 9 de octubre, si no me equivoco. Y estos edificios de aquí, veis, hay algunas callecitas, hay alguno que otro barecito por ahí también, cafeterías. Este es el edificio del ayuntamiento de Beniar Beach. Y justo aquí vemos una plaza muy bonito. La iglesia también es por ahí por donde hemos venido, de hecho, para hacer el vídeo de hoy. Hay gente, hay movimiento, hay mucho más movimiento que en el pueblo anterior que hemos grabado la semana pasada. Y esto es algo muy positivo. Hay alguna señalización que ahora iremos a ver qué es lo que hay por aquí. Pero como veis, ayuntamiento. Y también justo al lado pone policía local, la pequeña puertecita esta. Así que hay ayuntamiento, hay policía local. Y también al lado está la biblioteca municipal, que es esta parte roja de aquí. Por lo tanto, hay biblioteca para estudiar con los niños, para ir a leer, lo que sea. Y los otros edificios, el otro edificio de aquí rojo también, el que veis, obviamente al ser edificio oficial, más o menos del mismo color está. Aparcamiento polideportivo también se encuentra aquí, colegios que están a la derecha y correos también está a la derecha. Hay correos también en esta zona, ¿veis? Esta pequeña plaza también que continúa, aquí hay un club de petanca y en la parte de atrás está el centro sociocultural. Y esta parte de aquí a la izquierda, lo que veis, es consultorio. Es como si fuera consultorio médico, como un mini centro de salud para lo que hace falta. Obviamente después pues derivarían a otros centros más grandes, pero aquí urgencia o médico de familia pues estará por aquí. Y un barecito, que no falte un barecito al lado del centro de salud, de al lado del ayuntamiento. Y ese barecito pertenece también al hogar de jubilados, que también se encuentra en el mismo edificio. Todo está pero que muy cerca. Lo veis justo ahí a la izquierda. El club de pensionistas se llama. ¿Veis? También está por aquí. Todo en una sola línea, no hay que ir lejos. Está todo por aquí cerquita. Nosotros vamos a rodearlo. Fundación Escolar, también aquí. Ahí está el edificio justo de la Unión Musical Beniar Beach. Esto es como profesores de música, como si fuera un colegio de música, algo parecido. Y desde aquí vamos a rodearlo, que realmente ahí al final es donde se termina ya el pueblo. Y está todo detrás nuestra y a la izquierda, toda esta zona. ¿Veis? Unión Musical, como un pequeño colegio. Y en toda esta parte pues conviven realmente tanto edificios de pisos como viviendas y casas. Hay también algún alquiler vacacional aquí como rural, pero no mucho. Por lo demás es todo agrícola. La gente trabaja también en otras poblaciones más turísticas cercanas que están en la costa mismo. Y pues los que viven aquí también tendrán algún que otro pequeño negocio, un estanco, un barecito, cafetería, trabajarán en ayuntamiento, un consultorio. Esto es lo que hay: carnicería, panadería, supermercado que existe también por aquí. El teatro, también hay un teatro y auditorio. Cementerio está en las afueras también, en esta zona. Y justo en el límite hay otro colegio de educación básica que donde podéis llevar a los niños, obviamente. Por cierto, en esta zona también hay peluquería, que seguramente esté abierta, al menos es lo que indica en la página web. Una peluquería básica de toda la vida que puede atender aquí perfectamente. También hay, mirad, jardines con cítricos, es que es precioso. Y estos son jardines privados de la casa, como un huerto que tienen. Incluso parece ser que se escuchan gallinas o gallos en algún lado, que seguramente sí sea el caso, porque se puede escuchar incluso desde aquí mismo. Aquí están las gallinas y los gallos. Se ve que están intentando excavar, encontrar gusanos, pero en la tierra tan seca no sé qué gusanos van a encontrar. Así que mirad, la gente tiene también sus gallinitas, sus cositas, tienen huevos frescos. La verdad es que es bastante interesante. En este pueblo sí que se nota
algo más típico, ¿no? Un pueblo tiene que tener un barecito, una cafetería, una plaza donde la gente se reúne. Entonces es como un auténtico pueblo, realmente, porque el otro que hemos visto era muy chiquitín, no hemos visto casi a nadie, no sé. La sensación era diferente, aunque las vistas eran increíbles, pero este nos gusta bastante más. Vamos a hablar sobre los precios en toda esta zona y cuánto cuestan aquí las propiedades. Empezamos como siempre por la compra de la vivienda. Lo primero que vimos es un estudio, 90.000 euritos cuesta, que es tipo loft, como planta de abajo y se ve que la cama está en la parte de arriba, 46 metros cuadrados sin ascensor. En muy buenas condiciones por lo que parece. Lo siguiente es un piso de 4 dormitorios, 130 metros cuadrados, bajo sin ascensor, 102.800 euros vale. Lo triste es que este está ocupado sorprendentemente. Incluso en un pueblo así está ocupado. También hay piso de 2 dormitorios, los demás ya no están ocupados, no hemos visto ningún otro. 2 dormitorios, 79 metros cuadrados, es un bajo exterior con ascensor y vale 109.900 euritos. La verdad es que está en bastante buenas condiciones, parece ser. Está reformado, los muebles son nuevos, de calidad, así que seguro que alguien va a querer comprarlo pronto. Seguimos con más pisos. Este de aquí, 3 dormitorios, 108 metros cuadrados, sin muebles, primera planta con ascensor incluso, 138.000 euritos. Está por aquí en el centro, será porque por las afueras no existen pisos, solamente casas. 2 baños, la verdad es que está bien, bastante luminoso parece ser. Y este precio, en nuestra zona no existen pisos así por esta cantidad de dinero, tristemente. Después casas, chalet adosado en esta zona, 2 dormitorios, 71 metros cuadrados, vale 135.000 euritos. Tendríais vuestra propia parcelita también y una terraza y creo que hay como un par de vecinos solamente alrededor. Aunque he visto que hay más casas de esta zona que se venden, o porque es nuevo, o porque lo acaban de reformar, o porque de esta zona se va la gente y están vendiendo poco a poco las propiedades. No sé cuál será la razón, pero he visto varios de este mismo lugar que están a la venta. Seguimos con más casas en nuestra zona. Por cierto, lo que veis aquí a la izquierda, ese es el centro sociocultural que habéis visto. Por el otro lado está el centro de salud y está el bar y la plaza. Y por este lado es el acceso, la entrada al centro sociocultural. Y justo aquí enfrente tenemos una floristería muy mona, muy coqueta, junto a la parada de autobús de toda esa zona, la que llegará a los municipios cercanos. Seguimos con las viviendas. Un dúplex, que es como un piso, una casa de 2 plantas, 169.000 euros, 3 dormitorios, 163 metros cuadrados, exterior con ascensor. También buena zona, pero sin muebles. El siguiente es una casa, parece ser independiente, 4 dormitorios, 164 metros cuadrados, 174.000 euros solamente. Aquí esta casa valdría casi 1 millón en nuestra zona turística. Es increíble la diferencia de precios que hay aquí y la casa tiene vistas absolutamente increíbles. Este de aquí, 3 dormitorios, 165 metros cuadrados, un adosado de 3 plantas, 178.000 euros, con muy buen diseño dentro y muy soleado también. Buena opción junto con un garaje. Las casas que se venden de aquí parece que tienen mucha calidad, sorprendentemente. Lo más caro es una finca rústica de 5 dormitorios, 400 metros cuadrados, con parcela gigante, 1.350.000 euros. Fijaros, con una piscina que parece como una piscina olímpica, con una terraza para barbacoa, para descansar, sofás, etc. Es lo más caro. Y una casa de nueva construcción cuesta aquí 699.000 euros, 4 dormitorios, 241 metros cuadrados. Se considera una villa de lujo, la verdad, porque es absolutamente nueva, con increíbles vistas. Suele ser con su piscina, su terraza, su zona verde un poquito y muy moderna. Así es este increíble pueblo. Nos ha sorprendido, sinceramente. No nos hemos esperado que dentro, en el núcleo, digamos, principal, cerca del ayuntamiento, vaya a haber servicios, vaya a haber un ambiente tan agradable, zonas verdes, parquecitos para niños. Aquí también parques tan verdes donde puede hacer incluso, creo, con patines o un skate park. Todo lo que veis ahí detrás
un aire puro, gente paseando, gente con familia, sentados en los barecitos, en las terrazas de sus casas. La verdad es que es un lugar muy agradable, y para una vida tranquila tiene todo lo necesario, que es lo mejor, tiene todo lo necesario. ¿Quieres ir a la playa? Pues podés bajar con el coche, con transporte. Obviamente ya coche propio es algo necesario en este caso, pero si os queréis mover por el pueblo, hay colegios, correos, farmacias, bancos, de todo, absolutamente de todo. Y estar en un lugar así, que es mucho más tranquilo, da el bienestar que muchos municipios o ciudades, incluso costeras, simplemente no pueden dar, porque esto tiene algo especial. Gracias por acompañarnos en el vídeo de hoy. Espero que les haya resultado interesante e informativo, y que vídeos de este tipo les ayuden a tomar la mejor decisión posible. Nos vemos en un nuevo vídeo. Adiós.